Hola. 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 Bienvenidos a su podcast favorito. No salgas de casa. Tun, 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 tun. Amo ¿Qué nuestro tal? efecto. Sí, Güey, señor. amo. Güey, yo, güey, Güey, mil. super yo, super Güey, sí. sí. Amo. ¿Cómo están? ¿Cómo les trata la vida en esta cuarentena día número... Ya perdí la cuenta. Eso Ya perdí la cuenta y ya perdí la razón también. Y la esperanza también un poco, porque como que la Todo. gente ya se le olvidó que seguimos en cuarentena. O sea, es que piensan que como ya se aburrieron, ya se acabó la cuarentena y ya pueden salir. Pero no, amigos, quédense en casa todavía. Cuídense, protéjanse, cuiden a su familia. Y a No nosotros salgan de también. casa. Tun, tun, tun. Oigan, pues, ¿qué onda? Estamos muy felices porque cada vez tenemos más Patreons. ¡Qué bárbaros! O sea, yo neta no puedo creer. I am shooked. Shooketh, ya sé, estoy Shooked igual. beyond the core de que tengamos o sea, bueno, para mí son un chingo, güey. Sí, Igual para y mí son o sea, también. son poquitos a nivel, pues, Patreon, pero no Pero mames, nunca para mí jamás son un pensé que chingo. tendríamos tantos. Creo que son 19 o 20, algo así. 18, ¿no? 18. Déjame ver. Vamos a cerciorarnos. Vamos a verificar el dato. Son 19. Ah, 19. ¡Wow! Bueno, tenemos 19. Estamos de verdad muy felices Agradecidas. y agradecidas más que nada por todo su apoyo. Y hoy, como es el último episodio del mes, toca el primero de todos los beneficios, que es a partir de los que nos donen $1. Tienen Mandarles su saludos. saludito. Entonces, muchos saludos, muchos abrazos, muchos besos y todo nuestro agradecimiento eterno por siempre y para siempre. Besitos en sus patas. Para nuestros Patreons que son Adrián Ruiz, Adsvela, Andy Torres, Corina, Cristina Villarreal, Danitza Rodríguez, José Luis Martínez, Luis de Aldrene, Lupe Suárez Ortega, Marco Bisaluque, Marina García Duarte, Mónica Medel y Nayeli Monroy, Paola Pretel, Priscila Mendoza, Rosalinda Ruiz, Tadeo Vega, Loaiza, Tadeo Vega Loaiza, Vanessa Jime Mendoza. y Jurians PM. Muchas Muchas gracias a todos gracias. ustedes, seres de luz y amor, preciosos. ¡Mua! Sí, no los Qué merecemos, hermosos en son. verdad, muchas gracias. Y recuerden que la próxima semana va a haber un episodio extra para nuestros Patreons que nos donen a partir de $3. Aparte, recuerden que los episodios extras tienen temática y ¿les decimos o no les decimos? Sí. El episodio extra de junio va a tratar sobre parejas de asesinos. Entonces, esténse al pendiente porque va a estar perro, amigos, va a estar muy perro, ¿eh? Sí, Y aparte ya saben que vamos a poner un cachito en Instagram y las imágenes en Instagram para torturarlos un poquito. Bueno, no torturarlos, para ver si se animan a donarnos $3 y escuchar el episodio extra. Y aparte, pues obviamente tienen acceso a los demás episodios extras, a los pasados y a los futuros. Entonces, el pasado, acuérdense que fue el de Caníbales, que estuvo muy chido, es de nuestros favoritos. Entonces, pues... Sí, y las personas que no nos puedan donar en Patreon, o sea, tampoco crean que esto es así como de que a fuerza los queremos obligar, sino que pues es parte de nuestra chamba, pues recordarles que tenemos un Patreon, pero aún así estamos muy agradecidas con todos los que nos escuchan y con que compartan el podcast, nos ayudan muchísimo. Claro, nos ayudan más cuando nos donan dinero, pero de todos modos estamos muy agradecidas por todos y cada uno de ustedes. Así es, que nos recomiendan, todos los que nos recomiendan, nos dan like y nos comparten en Instagram, Twitter. Ya les prometemos que vamos a hacer más con Facebook, porque la neta... Mira, yo ya no Bueno, voy a decir no prometo nada. porque la Ya otra no vez prometo nada. me acusaste de boicotear nuestro Facebook. Entonces yo ya no voy a decir nada. Sí, Facebook. Bueno, sin más por el momento, vamos a empezar. a comenzar. Esta semana me toca empezar a mí. ¿Qué me traes? Esta semana les voy a contar un caso que a mí me resulta muy fascinante y es el caso de la tragedia de Hillsborough, ¿ok?
a lo mejor no la reconocen por nombre, pero estoy segura que, bueno, o creo que a lo mejor muchos de ustedes sí la conocen porque hay fotos de lo que sucedió este día y son fotos únicas, pues, o sea, no, que yo sepa, no existen fotos como estas y son horribles. La tragedia de Hillsborough, se me ocurrió contarte esta historia porque te digo, la encuentro muy fascinante, ¿no? Tiene que ver con una multitud. Odio las multitudes, las detesto, se me hacen de las cosas más horribles del mundo. Creo que estar en una multitud es una de las cosas más peligrosas que te pueden pasar en el mundo y creo que hay personas que no se dan cuenta y es que en serio son muy peligrosas y yo tampoco me daba cuenta, me di cuenta hace 3 años, en 2017, que fui a un concierto. Te ahogas, güey. Sí, tuve una horrible experiencia de que sentí que de verdad me estaba yo ahí muriendo y como pude me salí. O sea, te cuenta que fui al concierto de Ed Sheeran, ¿no? Estaba en general, pero estaba yo en la segunda fila, hasta adelante y en medio, justo en medio del escenario. La gente empezó a llegar y 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 cada vez me apretaban más con todos, yo sentía que me faltaba el aire. Entonces me salí como pude, güey, pero, o sea, ten en cuenta que estaba yo en medio y hasta adelante. Yo estuve también como en tercera fila en un concierto, pero no era tan cabrón, era de The Cooks. Entonces estaba como en tercera fila, más o menos por en medio, por como más del lado derecho, pero más o menos por en medio. Y sí, güey, no mames, sí estuvo cabrón. Pero bueno, entonces me tocó la gran suerte de que las personas que estaban enfrente de mí, porque sí habían como unas, no sé, 2, 3 filas enfrente de mí, y todas esas personas estaban más chaparras que yo. Imposible. I know. I know, right? Pero entonces, o sea, y las personas que estaban al lado de mí atrás, pues ya X, pero las que estaban adelante y así como que yo sí tenía como que aire para respirar, ya, ¿sabes? Claro, sí. Y sí, las multitudes en conciertos a veces uno no se da cuenta. A mí me encanta ir a conciertos, soy una persona muy coda para todo, pero lo único que no me importa gastar dinero es en un buen lugar en un concierto. Y yo nunca voy a General. Esa vez que fue al concierto de Ed Sheeran, era la primera vez que iba yo a General. Entonces, hazte cuenta, al principio... Primera y última. Sí, primera y última, debut y despedida. Y es que aparte, güey, yo era de las más chaparras ahí, entonces claro que a mí me empujaban y mi cara pegaba con la espalda de la gente. Entonces yo sí de verdad me estaba quedando sin aire ahí, yo sentía que me iba a morir. Y cuando salió el telonero, güey, puta, o sea, no mames, güey. Con el telonero todo el mundo se volvió loco. Esa vez de The Cooks fue como que la única vez que estuve yo como que así metida, porque neta es mi es mi segunda banda favorita, entonces es como que, güey, me aguanté porque dije, güey, no mames, o sea, me tengo que aguantar. Pero de ahí en fuera, una vez cuando fui a ver a Britney, cuando fui a ver a Lady Gaga, estaba también, no, mentira, Lady Gaga no, a Britney, estaba en General también. Y lo mismo pasó, o sea, como que me quise meter y iba con una amiga, entonces fue como más como que mi amiga así de que, ay, vamos, y yo, bueno, está bien. Ya nos metimos, pero dije, Nel, no, y o sea, mi amiga igual estaba así de que, güey, me estoy muriendo, y ya nos salimos. Es que se siente horrible. Pero bueno, sí, en ese concierto de Ed Sheeran fue cuando me di cuenta que odio las multitudes. Voy a tener que cortarle un chingo de ya toda sé, güey, ya sé. Pues sí, en ese concierto de Ed Sheeran me di cuenta que odiaba las multitudes. O sea, salí de ahí, logré salir, pero para empezar a poder salir de ahí estaba yo así, no lo voy a lograr. Cuando salí, güey, me puse a llorar. O sea, de verdad me dio un ataque de pánico terrible, ¿no? Y después de eso me di cuenta que odio las multitudes, ¿no? Y ya me ha pasado que estoy en otras situaciones donde hay muchísima gente que me pongo nerviosa y prefiero irme de ahí, ¿no? Entonces, después de que me pasa esto en el concierto de Ed Sheeran, yo iba con mi hermana y con su novia y ellas deciden, o sea, se salieron por mí, pero ellas deciden, ay, bye, no pasa nada, que no sé qué. Y yo así de, güey, es que no puedo creer que no vean el peligro, ¿no? Claro, yo tengo ansiedad, entonces el deber de mi ansiedad es señalarme el peligro en todas partes. Claro, güey. Entonces, después de que pasa esto, me quedé así de, güey, o sea, es que o sea, por algo me puse así, ¿no? Debe de haber algo que ha pasado con multitudes y me puse a investigar. Y resulta que hay muchísimas tragedias que han ocurrido a causa de multitudes. Hay 3 que me llaman mucho la atención, pero... El concierto de The Who. Sí, ese es muy... terrible, güey. Ese a mí neta me da mucho... Me pone mal, güey, porque, verga, ni siquiera habían entrado. ¿No has visto el de Love? Fue para entrar. ¿No has visto el de Love Parade en Alemania? ¿El Love Parade?
No. Esa está terrible. Igual y esa historia la cuento en otro episodio. Entonces estaba yo entre el de The Who, el de Love Parade y el de la tragedia de Hillsborough. Pero decidí contar la de Hillsborough porque creo que es en la que más fatalidades hubo, ¿ok? Entonces, ya habiéndoles dicho toda esta introducción, voy a empezar a contarles sobre el caso. Entonces, el 15 de abril de 1989, 54,000 personas se reunieron en el estadio de Hillsborough en Sheffield, Inglaterra, para ver la semifinal de la Copa Inglaterra entre Liverpool y Nottingham Forest. 96 aficionados de Liverpool murieron aplastados ese día. 766 personas más terminaron en el hospital gravemente heridas. Y en 1999, para el 10º aniversario de la tragedia, 10 de las personas que habían sobrevivido ese día se suicidaron. O sea, no el del 10º aniversario, sino en el periodo de los 10 años, 10 personas se suicidaron por el trauma. Eso no lo sabía. Por el trauma que les dejó ese horrible día. No mames. Sí, y aparte de gente que salió de ahí, o sea, que sobrevivió, muchos tienen problemas de alcoholismo, de drogadicción, relaciones fallidas, creo que hubo alguien que estuvo ingresado en un pabellón psiquiátrico por años, porque dicen que fue muy horrible. Entonces, desde el principio, las autoridades y algunos medios de comunicación intentaron crear la narrativa de que la tragedia había sido culpa de los aficionados, lo cual es una gran mentira y una falta de respeto para las víctimas y para los sobrevivientes, pero a eso llegaremos más tarde. Antes de empezar a contarles exactamente qué pasó ese día, les tengo que explicar un poco sobre el estadio, ¿ok? En Inglaterra, como en México, la gente es muy fan del fútbol, les mama. E igual que en México, suelen haber problemas con los aficionados, entre las porras, los golpes, los acuchillados, gente que se muere en los partidos, etc. Allá le dieron el nombre de hooliganismo. Y es por esto que en 1974 se ordenó que la mayoría de los estadios del Reino Unido incrementaran sus medidas de seguridad para proteger tanto a aficionados como a jugadores. El caso es que en Hillsborough sí se implementaron las medidas de seguridad, pero no eran las adecuadas. Y de hecho, a partir de que se ponen estas nuevas medidas de seguridad, empiezan a haber más aplastamientos de los aficionados. En 1978 se declaró que el estadio de Hillsborough no cumplía correctamente con las recomendaciones de seguridad para espacios deportivos, pero les valió madre y no se hizo nada. Después, en 1981, 8 años antes de la tragedia, también en una semifinal de la Copa Inglaterra, 38 aficionados resultaron heridos por aplastamiento. Hay un video de esto en YouTube, lo pueden ver. Se ve cómo los aficionados están saltando la valla, porque, o sea, también no podían respirar, estaban siendo aplastados. Y en esa ocasión, la policía que estaba ahí cuidando, bueno, los oficiales que estaban a cargo de la seguridad de ese día, les dieron permiso de sentarse alrededor de la cancha. Entonces, en el video se ve que está la portería y atrás hay un chingo de gente sentada en el césped, ¿no? Pero, o sea, afortunadamente ese día no hubo fatalidades, pero prácticamente fue un milagro. Entonces, obviamente la gente se empezó a quejar de que, o sea, que algo hicieran con ese estadio porque algo mal, o sea, algo más podía haber pasado. Pero la persona que estaba a cargo del club en ese entonces se llamaba Phil Scraton y dijo que él creía que sería imposible que alguien muriera de esa forma. Y pues, aparte de todo esto, el certificado de seguridad del estadio no se había renovado desde 1979. O sea, no mames. Y bueno, aquí va la parte en la que les voy a pedir paciencia e imaginación. Porque voy a intentar describirles cómo era el estadio. Voy a intentar crear un croquis mental, pero no soy muy buena explicando, así que les recomiendo que vayan al Instagram a ver las fotos de la distribución del estadio y eso, porque si no, o sea, antes de eso. El detalle aquí es que la razón por la que no se había renovado el certificado de seguridad del estadio no era que todo el estadio estuviera mal, sino que había un área en específico, que era el área problema, que era el área de Leppings Lane, que es justamente donde sucede la tragedia el 15 de abril de 1989, y es el área que voy a intentar explicarles. Ahora sí. Imaginemos que vemos el estadio desde arriba, como si estuviéramos volando, con una portería arriba y una portería abajo. La entrada de Leppings Lane estaría abajo, detrás de la portería. Esta entrada se convertía en un cuello de botella prácticamente. Haz de cuenta que si venías caminando por la calle Leppings Lane, era como una curvita y ahí había una gran puerta por donde todos entraban.
Como a 35 metros más adelante seguían los torniquetes. Los torniquetes, yo no sabía que se llamaban torniquetes, le tuve que preguntar a Mariana. Los torniquetes son estas cosas que están en las entradas a veces de los supers o De del los metro, ya saben, de esas, ¿no? Esos son los torniquetes. Este era como el segundo filtro de entrada, y es que cuando hay eventos masivos casi siempre hay múltiples filtros para la gente que va a pasar, ¿no? Cuando vas a un concierto hay varias veces, ¿no? Varios filtros. Entonces, bueno, ese era el segundo filtro. Y había solo 7 torniquetes disponibles para la gente que iba al área de las gradas donde iban a estar de pie. Había 16 torniquetes para la gente que iba al área donde iban a estar sentados, pero solo 7 para la gente que iba a estar de pie, ¿ok? Y se habían vendido 10,000 boletos para esa área. 10,000 personas iban a tener que pasar por 7 torniquetes nada más. Se hizo un estudio y resulta que si 5,000 personas quisieran pasar tranquilamente por los 7 torniquetes, les tomaría 2 horas aproximadamente poder entrar al estadio. Entonces, si se habían vendido 10,000 boletos para esa área, tendrían que haber llegado desde 4 horas antes. Del lado derecho de los torniquetes había una pared con una puerta, que era la puerta C. Esa puerta no se abría al iniciar un partido, solo se abría a la hora de la salida para que la gente pudiera salir más rápido, ¿no? Pero en ocasiones sí la solían abrir cuando veían que había mucho amontonamiento en la entrada y así, porque pues el Leppings Lane ya se conocía como un área problemática del estadio. En años pasados se hacían filas en cada torniquete para guiar a la gente desde la calle hacia los torniquetes, para que no hubiera desorden, no hubiera amontonamientos y bla, bla, bla. Pero en 1989, el año de la tragedia, no se hicieron estas filas. Pero bueno, una vez que pasabas por los torniquetes, quedabas como en un patio. Y ese patio en medio tenía un gran túnel que te llevaba a las gradas. Y arriba de ese túnel decía sección de pie, ¿no? Uh-huh. Te dirige a las gradas que estaban justo detrás de la portería. Y ese creo que es uno de los lugares que más busca la gente cuando va a un partido, porque pueden ver bien si alguien mete gol, etc. Entonces, como ese es el lugar predilecto de la gente. Entonces, si entrabas por ese túnel, podías ver que las gradas estaban divididas en bloques. Ah, y aparte, no sé si alcanzas a ver en la foto que hay como mini vallas en las gradas. Sí, eso está rarísimo, que son como porterías. Ajá, esas de vallas. hecho, tienen como la estructura de una portería y están como que contienen un cierto espacio, ¿no? Ajá, esas se pusieron precisamente para evitar aplastamientos. Esos eran como topes y estaban distribuidos aleatoriamente en las gradas. Ajá, te digo, no cumplían con las medidas de seguridad. Generalmente, cuando esos 2 bloques se llenaban, que eran el bloque 3 y el bloque 4, la policía clausuraba la entrada del túnel para que ya no entrara más gente a esos 2 bloques y dirigían a los aficionados a las gradas que estaban del lado izquierdo y del lado derecho, que eran los bloques laterales. Uh-huh. La cuestión es que si no conocías el estadio y no tenías guía, no encontrabas cómo llegar, no, o sea, no había como señalética, no había letrero, no se veía, pues. Uh-huh. En la esquina derecha del estadio, justo donde estaban, o sea, justo junto donde estaban los aficionados de Liverpool, estaba una especie de cámara o palco, que era donde se reunía la policía que estaba a cargo de la seguridad del partido de ese día, y ahí tenían cámaras que veían hacia el túnel, veían hacia la calle, hacia las entradas, hacia adentro, por si había cualquier problema, ellos pudieran verlo, detectarlo enseguida, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que es lo que necesitan saber sobre el estadio. Les repito, vayan a Instagram a ver las imágenes porque no sé si logré pintarles una imagen mental. Pero bueno, sí. Ahora sí, vámonos al mero día. El sábado 15 de abril de 1989. 3 p.m. estaba programado que empezara el juego. Se le había aconsejado a los aficionados que estuvieran dentro del estadio desde 15 minutos antes para que no se perdieran nada. El estadio abrió sus puertas desde las 12 del día y la gente comenzó a llegar y para las 2 p.m. ya como que empezaba a llenarse. A los aficionados de Liverpool se les otorgó la entrada del Leppings Lane. Solo podían entrar por ahí. Y es que, precisamente por los problemas que tenían de hooliganismo, se buscaba segregar a las aficiones para que no se vieran, no hubiera pleitos y bla, bla. Entonces, los del otro equipo entraban por otra entrada y los de Liverpool entraban por esta. Y raro, porque esta era la entrada más pequeña, o sea, con menos torniquetes, y la afición de Liverpool era mayor
a la otra afición. Entonces estuvo raro que les otorgaran a ellos esa entrada. Pero bueno, sí, por esa entrada, 10,000 personas, que era la capacidad de las gradas de pie, tenían que pasar por 7 torniquetes. A las 2:30 p.m. sí comenzaba a formarse como una pequeña aglomeración afuera de los torniquetes, pero la situación aún era manejable. A las 2:40 se da el primer indicio de que las cosas iban mal. La policía tuvo que sacar por el aire a un niño que estaba siendo aplastado justo antes de pasar los torniquetes. O sea, todavía ni siquiera entraba al estadio, güey. Estaba haciendo fila todavía para entrar. Y es que obviamente la gente que corre más peligro en un amontonamiento es la que está hasta adelante, porque es la que choca con la pared o choca con lo que sea, ¿no? Es la que recibe toda la presión. De hecho, en una de las fotos que te mandé donde se ve, creo que un caballo. Sí, está el policía con el caballo. Ajá, eso todo es afuera del estadio, esos son los torniquetes. Sí, se ve. Aparte, ¿sabes qué pasa? Que la gente de atrás no se da cuenta, no sabe como la magnitud de gente que hay realmente. O sea, ellos no se dan cuenta de la magnitud de lo que ellos están haciendo. O sea, de que ellos al empujar... Y es que a veces ni siquiera es que empujen, es que están tan pegados, o sea, no hay espacio. De mover tantito se mueven y se mueve todo ahí, es como una ola de... Exacto, sí, tal cual. Entonces, bueno, así es como estaban afuera del estadio, güey. Yo veo la foto esa, esa la tomé de un video. Güey, el policía sobre el caballo, güey, yo no entiendo el pobre caballo cómo no le dio el telele ahí. O sea, yo, si yo fuera ese caballo, yo me hubiera puesto muy mal. O sea, yo, humana, también me hubiera puesto mal, pero sobre todo si fuera caballo. Si fuera ese caballo, me hubiera puesto muy mal. O sea, entiendo a la gente que estaba ahí necia que quería entrar. Pero el caballo. Alguien piensa en el caballo. Oye, ese es un comentario muy, muy, muy Sara. ¿Podrá alguien pensar en el caballo, por favor? O sea, ¿qué culpa, güey? Todos los demás eligieron estar ahí, él no. Pero al caballo no le pasó nada. Liberación animal. Continúa. Bueno, más adelante los policías reportaron que nadie les estaba dando órdenes a través del radio sobre qué hacer, cómo proceder, cómo manejar la situación que estaba fuera del estadio, porque adentro ya se estaba empezando a llenar, pero afuera es donde estaba toda la aglomeración. Es que es eso, una pésima organización en un evento así de masivo, güey. O sea, es lo que hace que vale madre. Eso es lo que pasó con el del concierto de The Who también. O sea, desde un principio no hubo esa organización. Sí, sobre todo por el lugar en que eligieron que fuera. En las dos situaciones. En ambas, sí. Pero bueno, sí. A las 2:45 p.m. había aproximadamente 5,000 personas entre adentro y fuera de los torniquetes, y pues la gente estaba toda aplastada. Es que vayan a ver las fotos en Instagram, no es de que podían mover ni siquiera el brazo, estaban todos pegaditos. A plena luz del sol, güey, la gente estaba sudando, les empezaba a faltar el aire. Entonces, a las 2:46 p.m. el comentarista de BBC, que era John Motson, era el comentarista del partido, dijo que notaba que había un desbalance en cómo estaba distribuida la gente en los bloques, que los centrales, o sea, el 3 y el 4, ya estaban muy llenos, mientras que los dos laterales estaban casi vacíos, que se veía que había gente, pero se veían espacios de cemento, ¿no? Se veía que había muchos lugares desocupados. Afuera, la afición de Liverpool podía escuchar cómo el partido estaba a punto de comenzar. Entonces, el policía Roger Marshall, que era el que estaba a cargo de esa área, comenzó a ponerse muy nervioso por la cantidad de personas que había intentando entrar, y aparte no tenía control de la multitud. Él se ve en uno de los videos, bueno, no sé si era él, pero se ve que uno de los policías, uno de los oficiales, está literal parado en medio de la multitud. Y se ve cómo se mueve, o sea, sin control de su cuerpo por la cantidad de gente que hay. O sea, de que se mueve la masa en general, ya no se mueven individuos. Entonces, él estaba muy preocupado y pidió que se retrasara por lo menos 20 minutos el partido, porque temía que hubiera fatalidades afuera del estadio, o sea, intentando entrar, que se muriera la gente. Pidió que se retrasara 20 minutos el partido para que todos pudieran entrar con más calma, pero su jefe, David Duckenfield, le negó la petición. No mames, o sea, ¿no está viendo lo que está pasando? Claramente no estaba viendo, güey. Después, a las 2:52 p.m.,
David Dockenfield dio la orden de abrir la puerta C, que es la puerta esta que te digo que no se abría siempre, que solo era cuando había mucha gente. Entonces abrieron la puerta C para aliviar un poco el amontonamiento y que el flujo de personas fuese más veloz. Y en solo 5 minutos, 2,000 aficionados entraron por esa puerta, güey. Ah, la mierda. Ahora, el jefe de policía, David Dockenfield, estaba a cargo de la seguridad ese día. Llevaba apenas 3 semanas en el trabajo. 3 semanas en el puesto. Verga, güey. Nunca había estado a cargo de un partido de fútbol. No había ni siquiera visitado previamente el estadio, güey. No conocía el estadio. No había revisado las medidas de seguridad. No sabía que estaban a cargo de controlar la cantidad de gente que estaba en las gradas. No sabía que eso era parte de su trabajo. Él creía que lo único que tenía que hacer era evitar que hubieran pleito entre las aficiones, entre borrachos, que el hooliganismo y eso. Pero no sabía que tenían que cuidar cuánta gente había, güey. Y de hecho, ni siquiera estaban pidiendo los boletos, güey. La gente estaba entrando, o sea, llevaban sus boletos, porque después de que pasa toda la tragedia, salen unos aficionados emputadísimos hablando con los medios y gritando a la cámara, es que ni siquiera nos pidieron los boletos, dejaron entrar muchísima gente a zonas donde no les correspondía y vean lo que pasó, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el jefe de policía, David Dockenfield. Conforme más gente iba pasando a los torniquetes y después de que abren la puerta C, la multitud empieza a dirigirse hacia el túnel, a los bloques 3 y 4, que ya estaban llenos. Aquí no creo que fuera decisión de cada quien, sino que, como decíamos hace rato, la multitud tiene como vida propia, como que se va moviendo y ya si vas en medio no te puedes salir, güey. O sea, ya no tienes... Sí. A veces ni siquiera ya te lleva. O sea, tú no decides hacia dónde ir, te lleva a la multitud. Es como la corriente. Sí, a veces ni siquiera tus pies van tocando el piso, o sea, a veces tan apretados que van, no, ni siquiera vas caminando, solo no te caes porque vas apretada con los demás, ¿no? Entonces, la multitud se dirige hacia esos 2 bloques, al bloque 3 y 4, y miles de aficionados terminaron en esos 2 bloques y comenzaron a crear presión al frente. El problema con las aglomeraciones, que era lo que decíamos hace rato, es que la gente de atrás no sabe lo que está pasando adelante. No, o sea, no saben que adelante hay gente que se está asfixiando, que se está cayendo, que se está desmayando. No saben. Y aparte... O sea, para ellos lo que les importa es pasar, ¿no? O sea, también, o sea, ellos están también quieren preocupados también por salirse de ahí. Sí, claro. Entonces, otro problema es que cuando estás tan apretado no tienes espacio para moverte. Si te mueves tantititito, toda la multitud se mueve. Entonces, como que yo me muevo poquito, pero la persona de hasta adelante recibe un súper empujón, ¿no? Y es por la cantidad de gente que hay. Los bloques 3 y 4 estaban a reventar. Y usualmente cuando estos 2 bloques se empezaban a llenar, se cerraba la puerta del túnel, que es lo que te decía al principio. La puerta del túnel se cerraba y habían policías guiando a los aficionados hacia los otros 2 bloques de las gradas, que eran las gradas laterales. Pero ese día no había nadie. No había nadie guiando, nadie cerró el túnel, nadie. Yo creo que es por lo mismo de que había tanta gente que no, o sea, pues igual los policías tampoco podían pasar, ¿no? Pero debió de haber alguien ahí desde el principio, desde antes. Si desde el principio está alguien ahí, no se crea este problema. Claro. Porque hay alguien dirigiéndolos. El partido comenzó a la hora que estaba programado, a las 3 en punto. Todavía seguía entrando gente a las gradas 3 y 4, güey. Algunos de los aficionados que estaban en esa área dijeron que ni siquiera se habían enterado que había empezado el partido, güey. Que había algunos que de tan apretados que estaban, terminaron... No escuchaban. No, quedaban de espaldas a la cancha. Y no podían voltearse porque no tenían espacio para moverse, güey. Estaban dándole la espalda a la cancha porque así de apretados estaban, güey. Solo de pensártelo, creo que... Sí, a mí también me da un chingo de cosas. O sea, que no te puedas ni mover. O sea, no puedes ni siquiera levantar. Sí, se les empezaban a dormir los brazos, güey. Ya sé. Entonces, como pudieron, algunos aficionados comenzaron a brincarse la valla. Creo que esto se ve en una de las fotos que te mandé. ¿Ves que hay una valla, la valla donde están las personas? Sí. Esas son las fotos famosas que yo... Bueno, son las que por las que yo ubico este incidente y las que la mayoría de las personas lo conoce. Sí. De la valla que da a la cancha, sí, ¿no? Muchas personas comienzan a saltarse esa valla, a ingresar al campo, y al principio la policía los intentaba detener porque creían que solo estaban invadiendo la cancha, pues que solo era un acto de hooliganismo. Otras personas se estaban saltando, porque ves que había una valla dividiendo el bloque 3 y 4, o sea, no era de que pudieran moverse fácilmente.
Había Ujú. gente saltándose esa valla, saltándose a las otras dos bloques Ujú, laterales de las ujú. gradas. A las 3:04 p.m. hay un intento de gol que termina golpeando en el marco de la portería. Esto ocasionó que los aficionados se emocionaran. Y de nuevo, la gente de atrás no sabe lo que está pasando Ujú. adelante. Entonces yo creo que de la emoción, una de las mini vallas estas que parecen porterías, que estaban distribuidas aleatoriamente por las gradas, se cae. Y entonces imagínate, si estás sosteniendo esa valla, todo el peso de un chingo de gente, cuando se cae, toda la gente se fue en chinga hacia Ujú. adelante. Sí. Y eso empeoró muchísimo, muchísimo la situación. El portero de Liverpool, Bruce Grobbelaar, reportó que escuchaba a los aficionados atrás de la portería suplicándole que los ayudara. Él fue con el oficial, el policía que estaba por ahí, y le dijo, oye, es que hay que ayudarlos. Y él le dijo, es que no puedo hacer nada si no me dan la orden. Pero entonces... Oye, ¿estás viendo cómo está o sea, velo, ve cómo está la situación, no mames, o sea, yo creo que es un momento en el que sí tienes que decir, güey, sí, tomar la decisión en ese que momento. se vayan a la mierda las autoridades, las reglas, quien me tenga que dar el sí, lo que sea, que se vaya a la mierda, estás viendo que hay un caos total, güey, ahí Terrible. ya es... Entonces el portero fue con el árbitro a decirle, mira lo que está pasando. El árbitro detuvo el partido, aunque claro, ya también había un chingo de gente en la cancha, o sea, ya también era de que lo tenían que detener porque había muchísima gente saltándose la valla. Sí, que se saltaba. Uh-huh. Metieron a todos los jugadores a los vestidores y pues se detiene el partido a las 3:05, güey, o sea, el partido solo llevaba 5 minutos. Acaba de empezar 5 minutos. Uh-huh, uh-huh. Pero para este punto, muchos de los aficionados que estaban en las gradas ya habían muerto, güey. ¡Ah! Verga, güey. La causa de muerte fue asfixia por dos tipos. Asfixia por aplastamiento, que es cuando estás tú y alguien o algo muy pesado te empieza a aplastar y aplastar y aplastar y aplastar. Y poco a poco te vas quedando sin aire hasta que tus pulmones no se pueden volver a inflar y te mueres. Y la otra era asfixia traumática, que es cuando por un golpe así muy de pronto, muy fuerte, te quedas sin aire y te mueres. Se cree que cuando se cae la valla esta en la sección, en el bloque 3 de las gradas, cuando es el intento de gol, que se cae esta valla, que toda la gente se fue hacia adelante así de golpe, muchos murieron por asfixia traumática. La gente que estaba en las gradas, en la parte de arriba, comenzó a jalar a los de abajo, o sea, a los que podían levantar los brazos. Había gente hasta arriba jalándolos. Hay fotos de eso. Sí. Y también había personas intentando jalarlos hacia los bloques laterales. La policía intentó ayudar a muchos aficionados. O sea, es que la policía como institución no estaba haciendo nada. El jefe, quién sabe dónde vergas estaba. Eran policías, o sea, cada quien estaba haciendo lo que creía prudente por su cuenta, porque no había nadie guiándolos. Entonces, la policía intentó ayudar a muchos aficionados a pasarse a la cancha. Lograron abrir una pequeña puerta de la valla que dividía la cancha de las gradas. Ahí abrieron una puertita, pero pues era chiquita y conforme podía la gente iba saliendo. Y entre policías y aficionados que estaban en el estadio intentaron mover a la gente, a gente que estuviera inconsciente o gravemente heridas. Agarraban la publicidad, que eran como unos tableros así súper grandes. Eso lo usaron como camilla para mover a los heridos y a los inconscientes al gimnasio del estadio a darles primeros auxilios. O sea, era gente, claro, en ese día pues obviamente había algunos doctores, había algunos enfermeros, había gente que sí sabía del tema, pero también había gente que no tenía idea y pues por querer ayudar pues estaban intentando darles de que ¿cómo se llama? Respiración. Ajá. Y según esto de que la gente no recibió la atención necesaria, o sea, atención profesional, creen que también eso puede haber sido, o sea, la que causa por la cual hubo más muertos, ¿no? Ajá, que tal vez algunos hubieran sobrevivido si hubieran recibido la atención correspondiente. Pero bueno, mientras todo esto sucedía, todavía quedaba un chingo de gente en las gradas, aplastada, y más personas siguieron muriendo por asfixiamiento. Y de hecho, puedes ver en las fotos, se ve como la densidad de esas áreas, o sea, se ve la cantidad de cabecitas que hay comparadas con las gradas que están a los lados. O sea, no mames. Hubo una respuesta muy pobre por parte del servicio médico, de las ambulancias.
empezaron a llegar, en total llegaron 42 ambulancias, pero solo 3 lograron entrar a la cancha. Una entró a las 3:15, otra a las 3:20 y otra a las 3:30. No Creo mames, que también... ya, o sea, y todo ese pedo a las 3:05 ya estaban valiendo madre, güey, no mames, ¿cómo crees? Creo que también las ambulancias estaban, o sea, no tenían tampoco quién los dirigiera. Creo que también los tenía que dirigir el oficial al mando, que era el tal David Duckenfield. Y como no sabían qué hacer, había quienes se bajaban de la ambulancia, porque no sabían si iban a recibir a las víctimas o a las personas que tenían que llevar al hospital. No sabían si le iban a recibir en la entrada del estadio o si tenían que entrar. Entonces hubo quien se bajaba a buscarlos y dejaba ahí la ambulancia, pero no dejaba las llaves, entonces como que estorbaba para el resto de las ambulancias, y hubo quienes sí entraron, fue un desmadre con las ambulancias, pero bueno, el punto es que llegan, ¿no? Entran 3 a la cancha, una a las 3:15, una a las 3:20 y una a las 3:30. Una vez que llegan, hubo personas que tuvieron que tomar decisiones muy difíciles, como es el caso de Trevor Hicks, un padre de familia que había asistido al juego con sus 2 hijas, Vicky de 15 años y Sara de 19 años. Él estaba en uno de los bloques de gradas laterales, pero las 2 niñas estaban juntas en el bloque 3. Se habían separado porque las niñas iban con sus amigos y pues ya sabes, ¿no? Cuando todo esto pasó, él se dirigió corriendo hacia la cancha y ahí encontró a sus hijas tiradas en el piso. No estaban juntas, o sea, pero no estaban tan lejos. O sea, podía ver a las 2 cerca, pero no estaban juntitas, ¿no? Cuando llega la primera ambulancia a las 3:15, suben a Vicky a la ambulancia y el señor va a cargar a Sara para subirla también. Pero en ese periodo en lo que él va y carga, empezaron a subir más gente y más gente y más gente a la ambulancia. Ya no había lugar para Sara, ya no la podían subir. Verga, güey. O sea, tuvo que decidir cuál de sus 2 hijas. Tuvo que decidir a cuál de sus 2 hijas, güey. La mierda, güey, la decisión más difícil. Ya sé, güey, ya sé. Entonces, él en su momento pensó, ok, así como llegó esta ambulancia y subió un chingo de gente, va a llegar otra y va a llevar a Sara al hospital. Inmediatamente, ¿no? Ajá. Pero no. Y dijo, y él se fue con Vicky y dejó a Sara ahí. Y las 2 niñas murieron, güey. Verga. Ya sé, súper, súper triste. Súper, súper triste. O sea, imagínate, güey, vas al partido con tus hijas y regresas a tu casa y ya no tienes hijas. No mames. Y, o sea, y no fue un desastre natural, no fue un asesinato así a sangre fría, fue una estupidez de un descuido de la puta policía, de la puta organización del evento. Y este señor sale con su esposa, porque su esposa también estaba en el partido, pero su esposa estaba del otro lado, ella está bien, pero pues también estaba así de no mames, y ellos salen en un documental que vi de History Channel, salen los 2 hablando de esto, y sale el señor diciendo que sí, que fue la decisión más difícil de su vida, el peor momento de su vida, tener que decidir a cuál de sus hijas. Ok, 95 personas murieron ese día. La víctima 96 murió en 1993, 4 años después del incidente, porque había estado en coma, estaba en estado vegetativo. Y lo desconectaron en 1993. La víctima más joven tenía 10 años, se llamaba... la mierda! Se llamaba John Paul Giloli y su primo Steven Gerrard, se convirtió en el capitán de Liverpool en años futuros, o sea, como por ahorita creo que él es el capitán o fue el capitán y es una estrella del fútbol. De las 96 que murieron, 89 eran hombres y 7 eran mujeres, 37 eran adolescentes, murieron 3 pares de hermanos, un par de hermanas, un padre y su hijo murieron juntos y 26 de los muertos eran padres. Entonces, una vez que se desata todo este problema, todo está televisado, o sea, porque el partido se estaba televisando en vivo y en directo. Entonces, la gente está viendo todo esto desde su casa. Pues obviamente la gente se empieza a enterar de lo que está pasando. Llega el secretario de la Asociación de Fútbol al estadio a ver qué chingados estaba pasando, y es cuando David Duckenfield le dice que los aficionados borrachos sin boletos tiraron la puerta C y entraron a la fuerza, cuando él dio la orden de que se abriera la puerta C. O sea, la madre, güey. ¡Lies! Ya sé. ¿Qué le pasa? Pues se quería salvar el pellejo, güey.
O sea, te digo, desde el principio fue que intentaron poner esta narrativa de que fue culpa de los aficionados, se murieron por borrachos, fue su culpa, la policía no tuvo nada que ver. Sí, es que ya estaba como todo hilado el camino para decir, bueno, pues como ya habían habido incidentes de hooligans y era como muy... Y sobre todo de Liverpool, eran los que peor reputación tenían. Sí, claro, sí, porque los aficionados de Liverpool eran los que más hacían ese tipo de cosas y que eran los más conocidos por el hooligan. Entonces, pues, güey, ya tenían ese pretexto. Sí, claro. Esto que dice Dockenfield se filtra a la prensa. John Motson, que era el comentarista del partido, lo dice al aire. Dice, ya sé por qué pasó esto. Al parecer, los aficionados de Liverpool, borrachos, tiraron la puerta, bla, bla, bla. Cuando esto era mentira. Había muchas familias, muchas amistades, muchas personas que iban con su pareja al partido, pero pues muchos habían terminado separados, ¿no? Algunos estaban en cierta área, otros en cierta área, bla, bla. Entonces, cuando la gente empieza a buscar a sus seres queridos que estaban en las gradas 3 o 4, bueno, en los bloques 3 o 4 de las gradas, empiezan a buscarlos. Si encontrabas su cadáver, la policía no te dejaba tocar su cuerpo, no podías despedirte, no podías abrazarlo, darle un beso ni nada, porque ahora era propiedad del forense. Literal les decían, es propiedad del forense ahora. Entonces, the fuck? Imagínate, güey, el dolor de ver a tu hijo, a tu hija, a tu papá, a tu abuelito, a tu novia, a tu novio, lo que sea, morir ahí y no poder ni siquiera abrazarlo, darle un beso, despedirte, güey. La policía comenzó a entrevistar a familiares y amigos, preguntándoles si estaban bebiendo, si estaban borrachos. Hubo el caso específico de una señora que su hijo había muerto ahí en ese momento y el policía le empieza a preguntar que si su hijo tomaba. La señora le dijo que no. Le preguntó que si su hijo fumaba. La señora le contestó que no. Y entonces el oficial le dijo, nada más te falta decirme que también era virgen, ¿no? ¿Qué pedo? La madre, qué insensible, güey. ¿Qué le pasa? Ya sé. El forense decidió que atendería los cuerpos en el gimnasio del estadio, porque de por sí ya los estaban moviendo todos para allá, entonces, bueno, decidió que ahí los iba a checar y bla, bla, bla. Y desde el principio comenzó a checar el nivel de alcohol en la sangre de las víctimas. Incluso de los niños. Como, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Esto no es un procedimiento usual en accidentes como este. O sea, te checan el nivel de alcohol en la sangre si por ejemplo, un avión estalla o se estrella, y tú eres el piloto. Entonces, el piloto, claro. ¿qué pudo haber accidentes pasado? Automovilísticos siempre. Exacto. ¿Sí? Pero en algo como esto no es normal que checaran el nivel de alcohol en la sangre de la gente, y sobre todo de niños, güey. Y resulta que cualquiera que tuviera un nivel de alcohol, por muy mínimo que fuera, o sea, si no tenías 0, güey, por muy mínimo que fuera, te checaban si tenías expediente criminal, tus antecedentes criminales. ¿Esa mamada qué? Después de esto, el 19 de abril de 1989, o sea, 4 días después de la tragedia, el periódico The Sun publicó se cuenta que la portada del periódico ese día decía en grande la verdad. Y entonces tenía como unos 4 puntos, como 4 viñetas, 4 cosas destacadas. Te mandé la foto. Decía, entre algunas cosas, que los aficionados de Liverpool se habían orinado sobre los oficiales, que les habían escupido, que los habían visto robarle la cartera a los cadáveres, güey. Y también dentro de ese, o sea, porque te mandé solo la portada, pero dentro del periódico decía que había alguien que había escuchado que cuando uno de los oficiales estaba intentando rescatar a una chica de la aglomeración, la levantó y se le rompió la blusa, y que entonces alguien escuchó que los aficionados de Liverpool gritaron, aviéntanos, la vamos a violar. Y esto lo publican con el título La Verdad. Güey, ¿cómo mierdas van a estar pensando en esas? O sea, nadie en su sano juicio, yo creo que ni siquiera el peor criminal estaría pensando en eso cuando te están pinches aplastando a la verga. Punto de morirte. Y estás perdiendo o sea, que se te está yendo el aire, güey.
O sea, ya mero van a estar, te digo, o sea, ni siquiera el vato más pendejo e imbécil y de esos vatos que ya sabes cómo son, de que, ay, mamacita, o sea, güey, yo Sí. creo que en su perra vida eso le estaba pasando por la mente, güey. Y el periódico se metió en un problemón. De hecho, ahorita ni siquiera, ya no existe ese periódico en Liverpool. No puedes encontrar The Sun en Liverpool. Existe en Europa, pero en Liverpool no, güey. Lo boicotearon horrible. Todo el mundo odia ese periódico porque Es saben obvio. que el propósito de ese día era hacer quedar mal a los aficionados para contribuir a la narrativa que traía la policía de que había sido Ujú. culpa de los aficionados. Después, en enero de 1990, el secretario de Justicia dijo que el no haber cerrado el túnel, porque al secretario de Justicia intentaron convencerlo de esta narrativa, ¿no? Así de, sí, güey, no fue la policía, fue la gente, bla, bla, bla. Pero él estuvo así de, no, 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 no. O sea, el no haber cerrado el túnel fue un súper, súper, súper error. Y David Dockenfield no supo reaccionar ante lo que estaba pasando. Y él creía que parte de la responsabilidad era de él. Y de hecho, más adelante, a partir de 1994, se prohibió que los estadios tuvieran un área donde la gente estuviera de pie. Ya no existen las gradas de pie en los estadios a partir de lo que pasó en Hillsborough. En agosto de 1990, el jefe de las prosecuciones públicas decidió que no se presentarían cargos criminales ni contra la policía ni contra los dueños del estadio, que porque no había pruebas suficientes. En noviembre de 1991, David Dockenfield se jubila, pero antes de eso había estado 2 años suspendido y le habían diagnosticado depresión severa y trastorno por estrés postraumático, que aquí yo creo que sí, probablemente al güey sí le debió de dar una depresión horrible, porque cómo chingados vives, o sea, cómo vives sabiendo que tú estabas a cargo de la seguridad de esas personas y no diste la talla, güey. O sea, no solo no diste la talla, sino que fracasaste horrible. Y pues tienes gran parte de la culpa por la que se murieran casi 100 personas. En noviembre, eso ya lo dije. En marzo de 1993 muere la víctima 96, que es la que te dije que murió de que estaba en coma. Tenía 18 años cuando fue la tragedia, 22 cuando lo desconectaron. En diciembre de 1996 sale un documental del caso donde muestran nueva evidencia que algunas de las víctimas seguían con vida después de la llegada de la primera ambulancia a las 3:15. Y esto es relevante porque el forense dictaminó como hora de muerte para todas las víctimas 3:15. Pero había evidencia de que había algunas personas que seguían vivas cuando llegó la última ambulancia. Entonces, creen que hizo esto como para deslindar a la policía y al servicio médico de cualquier problema que se suscitara después de. En febrero del 2000, las familias de las víctimas deciden demandar a David Dockenfield por su cuenta por homicidio involuntario. 2 días antes del aniversario de la tragedia, Liverpool ganó su primer gran título desde 1990 contra Manchester. Durante ese partido se dejaron 96 asientos vacíos en memoria de las 96 personas que fallecieron en Hillsborough. Ya sé, súper triste. Güey, voy a llorar, neta, eso sí. No sé por qué ese dato automáticamente me hizo así como que me llenó los ojos de agüita. Desde la tragedia, Liverpool nunca ha jugado de nuevo en un 15 de abril. O sea, ese día no hay juegos. El día del aniversario número 20 se hizo un memorial en Anfield, que es el estadio de Liverpool, para conmemorar a las 96 víctimas. Está homenaje está en YouTube, lo pueden ver. Todo el estadio cantó Fields of Anfield Road, que es como un himno de Liverpool. Y, o sea, este ya era el himno de Liverpool antes de la tragedia, pero le agregaron una última estrofa que era sobre las víctimas. En ese homenaje se dijeron palabras, salieron padres de víctimas y lo que sea, y la Güey, gente... estoy llorando. Güey, pues es que es muy conmovedor. Mira, creo que es la primera vez que lloro en uno. ¿En un episodio? En un episodio, sí, güey. El estadio cantó, ¿no? Y habían personas que pasaron a dar palabras y bla, bla, bla. Y todo el estadio empezó a gritar justicia para los 96, justicia para los 96, justicia para los 96. Después, en marzo del 2015, después de 6 días de interrogación, David Dockenfield admitió su culpa, reconoció que le había súper cagado al no cerrar el túnel antes de abrir la puerta C y que eso había provocado la muerte de los 96. Dijo que se congeló en el momento y no había pensado en las posibles consecuencias de permitir la entrada de miles de aficionados a unas gradas que ya estaban a reventar.
En abril del 2016, el jurado concluye que los 96 que murieron en 1800 que los 96 que murieron en 1989 habían sido unlawfully killed, o sea, asesinados ilegalmente, matados ilegalmente, no sé. Porque antes lo habían declarado las muertes accidente. Ajá, aquí fue la primera vez que dijeron que fueron asesinados. Uh-huh. Y que los aficionados no habían tenido nada que ver con la muerte y que la culpa era de la policía, de la mala infraestructura del estadio y de la lenta respuesta de la ambulancia. Uh-huh. En noviembre del 2019, David Duckenfield es declarado no culpable por las muertes de los 96 fans, pero por lo menos ya se limpió el nombre de los aficionados, de las víctimas. O sea, sí, no metieron a nadie está cumpliendo tiempo en prisión por esto. No, pero pues ya es como que sí, o sea, darle la culpa que merecen a las personas, o sea, porque fue más como de una institución, o sea, de la policía, el servicio médico, o sea, incompetencias por parte de esas instituciones, el estadio, ¿no? O sea, sí, fue ese como tipo de... una cadena de malas decisiones. Uh-huh. En las instituciones, sí, claro. De hecho, que hayan quitado, o sea, que hayan descartado el que habían sido accidentales y que uh-huh. que los aficionados habían tenido algo que ver, pues fue un súper alivio para las familias, güey, porque las familias no podían descansar, o sea, no estaban en paz, sí, estaban buscando justicia para sus seres queridos. Y pues ya, esa es la historia de la tragedia del estadio en Hillsborough. Ay, güey, o sea... Yo literalmente lloré, güey. Güey, o sea, no sé, es como que te pones en ese lugar, ¿no? De estar así, como dices, es más que nada yo creo que porque tú y yo nos da miedo eso de por sí. Sí. O sea, te puedes poner en el lugar de la otra persona. Exactamente, y aparte el estar, pues que sea como tú dices, ¿no? Que no sea a causa de un asesino, a causa de un desastre natural, lo que sea, sino que es un pedo de... error humano, pero de mala organización, y es algo muy estúpido que no debió de haber pasado, y tantas personas, o sea, 96 personas. Y güey. Aparte, o sea, esas eran las que murieron. Un chingo de gente quedó con trauma para el resto de su vida. Hay muchos documentales en YouTube de muchos que ahora son señores que fueron al partido, no pueden pisar un estadio, güey, ya no les gusta el fútbol, tienen el trauma de ver gente, o sea, de sin querer haber matado a alguien, o sea, que de tanto que les empujaban la persona delante de ellos. Sí, güey, porque imagínate a alguien que tenga, o sea, yo me imagino, ¿no? Así como un señor como robusto y una chavita así delgadita, uh-huh. O sea, güey, la aplasta ahí. Y es sin querer. No es porque él, exacto, y aparte, güey, o sea, el hecho de que ya no puedas, o sea, que el fútbol, que sea algo que te gustaba tanto y que ya no puedas ir a ver. Ay, güey, estoy llorando otra vez. Güey, es que me llega, porque digo, güey, o sea, es algo que te gustaba tanto y que te hayas, o sea, que tengas un trauma de esa manera y que ya no puedas volver. Sí, es horrible, es horrible. Ese día le robó muchas cosas a muchas personas y la gente sigue viendo las consecuencias de eso. Sí, está horrible, güey, está horrible. Por eso, de todas las tragedias de multitudes, elegí contar esta, porque creo que es... Chinga tu madre, güey. Pues es que creo que es en la que más... O sea, ¿sabes? Para que la gente que nos escucha, porque tú y yo somos conscientes del peligro en una multitud, pero hay mucha gente que no sabe. Y claro, no en todas las multitudes suceden estas cosas. Sí, pero obvio. Creo que es responsabilidad de todos estar conscientes de que estas cosas pueden pasar y que uh-huh. En la medida de lo posible evitemos estar dentro de una multitud, en la medida de lo posible. Y si ya uh-huh. estás en una multitud, checa por dónde puedes salir, qué es lo que puedes hacer, o sea, como tener un plan. Porque, o sea, estas cosas pasan en cuestión de minutos. Exacto, porque sí, o sea, si estás viendo eso, salte, o sea, que tantito algo te empiece a incomodar o que tantito así, no, déjame salir, me salgo de aquí, me vale madre, o sea, eso es más importante. Aunque te salgas sola, tus amigos se queden ahí, tú salte, o sea, si puedes convencer a la persona que va contigo de salirse, va, pero si no, salte. Claro, sí, es como, güey, si tú te quieres quedar aquí, quédate, pero yo me voy, neta, no puedo, porque, o sea, en ese momento a lo mejor tú piensas, por ejemplo, lo que estábamos diciendo, los conciertos, ¿no? Tú piensas, o el fútbol, o sea, estás viendo algo y es como algo que te gusta y que tú eres fan de esa persona o de ese equipo o de ese lo que sea, pero
en ese momento para ti es como muy importante verlos y todo, pero es más importante tu vida y salirte de ahí, o sea, si estás así como muy... Claro. Sí, amigos, eviten en la medida de lo posible las multitudes, y si algún día, por alguna razón, en ustedes recae la organización de un evento masivo, tengan mucho cuidado. No, está muy feo. Pero bueno, espero que tu caso sea un poco menos deprimente que este. Pues ni tanto, güey. Ya sabes que tenemos la creme de la gente culera y las situaciones desagradables. De las peores situaciones. Ya ven, amigos, no salgan de su casa. Las peores situaciones. Bueno, ya me escurrí los mocos y ahora vamos a te voy a hablar del asesinato de Lauren Giddings. Lauren Giddings nació el 18 de abril de 1984 en Tacoma Park, Maryland. Ese año nació mi hermana Lorena. ¿Qué mes? 18 de abril de 1984. Lore nació el 2 de abril de 1984. ¿Cuántos años tiene Lore? 37. No, 36. Ahorita tendría 36 años Lauren Giddings. Bueno. Qué triste. Bueno, estudió Derecho en la Universidad Mercer en Macon, Georgia, lo cual fue un gran orgullo, ya que nadie en su familia había ido a la universidad, o sea, ella era la primera de todas sus hermanas, sí. Era una joven rubia, guapa, atlética, extrovertida y muy popular. Entonces, o sea, haz de cuenta que yo me la imagino como estaba estudiando Derecho, me la imagino como Elle Woods, la del Legalmente Rubia, así igualita, porque de hecho era así como súper rubia, bronceada y tenía un perrito chiquito y hay una foto que está ella vestida de rosa con su perrito chiquito, te la voy a pasar. Ok. O sea, es Legalmente Rubia, güey. ¿Ya la viste? Ah, ya la vi. Sí. Muy El Woods. Uh-huh. ¡El perro! Sí. La cara. Sus hermanas dicen que a pesar de estar a cientos de kilómetros de distancia, Lauren era muy unida a su familia de Maryland. Siempre iba en fechas importantes y les llamaba todos los domingos por teléfono para hablar con su abuelita. En el 2007, Lauren conoce a David Vandiver mientras trabajaba como pasante en una firma de abogados en Atlanta y empiezan una relación amorosa, la cual se vuelve cada vez más difícil cuando Lauren se muda a Georgia para perseguir su carrera como abogada. Para el 2011, Lauren ya había terminado sus estudios en la Universidad Mercer, solo se estaba preparando para un examen final o al que le llaman bar exam, que es el que hacen los abogados antes de graduarse para probar que están como listos para ejercer. Sí. Su novio David la visitó en mayo de ese año por su graduación y planeaban vivir juntos en Atlanta una vez que Lauren pasara su examen, el cual iba a presentar en julio. Sin embargo, a finales de junio del 2011, Lauren Giddings desapareció. Lauren vivía en el segundo piso de un pequeño complejo de departamentos que estaba justo enfrente de su universidad, el cual era habitado casi en su totalidad por estudiantes. Desde días antes de su desaparición, su familia y amigos no habían tenido contacto con ella, ya que, o sea, esto era como normal porque ella les había dicho que iba a estar muy ocupada estudiando día y noche para su examen. Entonces, pues nadie había sabido nada de ella, pero no se preocuparon, o sea, no se imaginaban que estaba desaparecida. Sin embargo, sus compañeros y sus vecinos, los que vivían ahí en el departamento y sus compañeros de la universidad, se preocuparon porque pues ellos sí ya no la habían visto en el campus y eso sí era raro porque pues Lauren, como estaba estudiando, pues iba seguido a la biblioteca o pues güey, cualquier cosa, ¿no? Pues sí, la ves en la escuela, ¿no? La ves sí, o salir del departamento, porque te digo que los departamentos estaban justo enfrente de la universidad, entonces pues güey, alguno de esos días tenía que salir por comida o a estudiar a la biblioteca o aparte salía mucho a correr, hacía ejercicio, entonces güey, entonces ya como tenían días sin verla, ella desapareció un sábado, entonces ya como por el lunes, martes que no la veían, güey, porque fin de semana pues normal, pero el lunes, martes ya no la habían visto, entonces ellos ya se estaban preocupando, ¿no? Uh-huh. El miércoles, una de las amigas de Lauren le llama a su hermana para preguntarle si sabía algo de ella, ya que había querido contactarla por teléfono, pero la mandaba a buzón. Entonces, la hermana de Lauren inmediatamente es que ya comienza a llamarla, ¿no? Pero al no recibir respuesta, ella dice, ok, algo está mal aquí, o sea, ya
tiene varios días y no contesta el teléfono, ¿no? Sí. Porque aparte la hermana había dicho que ella le había como que mandado mensajes de texto y algunos correos, pero que no era como que, o sea, no eran de algo que necesitara ella respuesta. Entonces, como no le había contestado, había dicho, bueno, pues nos dijo que iba a estar muy ocupada estudiando para su examen, ¿no? Igual no ha checado o qué sé yo, ¿no? Pero bueno. Para este entonces, Lauren ya llevaba 4 días desaparecida. Compañeros de la universidad llaman a la policía para que vayan a su departamento, pero no hay señales de que alguien haya forzado la entrada. Así que se van, abandonan el edificio. Para este entonces, la comunidad estudiantil ya todos estaban muy preocupados por Lauren. Había muchas personas que la conocían. Incluso entrevistaron a su vecino de al lado, de la puerta de al lado, que se llamaba Steven McDaniel, para un noticiero local, y él, al igual que sus demás compañeros y amigos, decía que ella era una persona muy extrovertida y atlética, y que lo único que se les ocurría a todos era que podía haber pasado, era que igual le había salido a correr y alguien se la había llevado, ¿no? Ya que ni él ni ningún otro vecino habían escuchado ni visto nada inusual. Ajá. Su hermana Caitlin estaba obviamente ya súper preocupada y nerviosa, por lo que le llama al novio de Lauren y a sus amigos de Atlanta. Incluso llamó a hospitales del área por donde ella vivía, pero nadie sabía nada. Okay. Desesperada, Caitlin le pide a una de las amigas de Lauren en Macon que use la llave que ella escondía en su maceta para entrar al departamento, ¿no?, de Lauren. Y descubren que todas sus cosas estaban ahí. Su bolsa, su teléfono, computadora, todo. Y su auto estaba estacionado ahí, pues, donde, enfrente, ¿no?, en su casa. Como no sabía qué hacer, Caitlin le llama a uno de sus tíos que es policía. Y él le dice que le diga a la amiga de Lauren, la que estaba en el departamento, que cierre la puerta y que llame inmediatamente al 911, porque ya eran 5 días los que llevaba desaparecida. Sí, aparte no es normal que si sales dejes tu celular. O sea, sé que el 2011 fue hace un chingo ya, pero todo el mundo andaba con su celular para todas partes. Sí, claro. No, o sea, su bolsa, su cartera, todas sus cosas. Todo estaba ahí, no es normal. Todo. La policía llega al departamento y lo revisan exhaustivamente, su ropa, sus cosas, incluso botes de basura, para ver si había rastro de dónde pues estaría ella, ¿no? Uh-huh. Y de hecho también revisaron así como las toallas para ver si estaban mojadas, a ver si se había bañado recientemente o algo así, pero pues no, nada. Pero no encuentran nada porque lo que había que encontrar estaba afuera del edificio. Los investigadores pasan cerca de los botes de basura, que por cierto deberían de estar vacíos para esa hora a la que ellos pasan por ahí, pero el camión de la basura estaba atrasado. De estos botes se desprendía un olor terrible y al levantar la tapa encuentran una bolsa negra cubierta de moscas. No. La sacan y al abrirla se encuentran con la peor de las escenas, un torso humano que después de ser sometido a pruebas de ADN comprueban que se trataba de Lauren Giddings. Güey, ¿qué pedo? El 25 de junio del 2011, a las 6:30 p.m., Lauren Giddings se para en el autoservicio del restaurante Saxby. Después regresa a su departamento, el número 2, en el complejo Barristers Hall, y a las 10:15 p.m. le envía un correo electrónico a su novio David. Alrededor de las 4 de la mañana, mientras Lauren duerme, un hombre entra sigilosamente a su departamento para observarla mientras duerme. De repente, el hombre da un paso y el piso cruje. Entonces, Lauren se despierta y comienza a gritar. El intruso, que usaba un pasamontañas, se le va encima violentamente, pero ella se defiende arrancándole la máscara. Lauren queda en shock ya que reconoce a la persona detrás del pasamontañas. ¿Era su vecino? Su vecino y compañero Steven McDaniel. Steven termina estrangulando a Lauren, matándola, la deja en su departamento y se va, pero regresa más tarde con una sierra y la descuartiza en el baño. Envuelve todas las partes del cuerpo de Lauren en bolsas de basura y las tira en distintas locaciones. Ahora, ¿cómo supieron que fue Steven? Sí, ¿cómo fue? La entrevista, ¿te acuerdas de la entrevista que te dije que dio al noticiero local? Ok, en esta entrevista, Steven se portó sumamente extraño cuando, o sea, todo iba bien, él estaba diciendo de que ojalá la encontraran, bla, 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 pero de repente la reportera le menciona que habían encontrado un cuerpo, un torso, ¿no? Se hizo caca en los calzones. Entonces, él se pone súper nervioso,
hiperventilaba, se sentó en la banqueta, incluso lloró o pretendió que lloraba, por lo que los investigadores del caso decidieron detenerlo afuera del complejo mientras buscaban evidencias en su departamento y en el resto del edificio. Ahí fue cuando todo empezó a apuntar a Steven. Gracias a los preciosos perritos criminólogos, así les puse perritos criminólogos porque son los que son entrenados, policías, ¿no? Sí, entrenados, no, porque los perritos criminólogos están entrenados para encontrar cadáveres y restos y sangre humana. Okay. Entonces, o sea, son como que muy específicos, por eso dije perritos criminólogos. Okay. Entonces, gracias a estos perritos se revela que el baño de Lauren y el departamento de Steven tenían sangre por todos lados. También encontraron pistolas, metralletas, espadas samurái, comida enlatada y botellas. O sea, como si se estuviera preparando para una especie de apocalipsis, güey. ¿The Walking Dead o qué pedo, güey? Así es, súper raro y creepy su pinche departamento. Y en su coche, o sea, nunca usaba su coche, tenía hasta telarañas el pinche coche de que el vato nunca salía de su casa, güey. Ay, verga, güey. Pero a pesar de todo esto, todavía no tenían pruebas suficientes para probar que Steven era el asesino. O sea, aparte, ellos solamente habían ido como que a todos, o sea, se habían ido a todos los departamentos del edificio, para hacer como que una investigación, no investigación, como una así, como rápido, ¿no? O sea, una búsqueda rápida, express. Una búsqueda express, esa es la palabra. Con los perros, ¿no? Y así nada más, así rápido. Y entonces a los otros vecinos supongo que también se metieron a sus departamentos. Pero pues este güey obviamente estaba demasiado raro, ¿no? Todo, o sea, la entrevista, las cosas que tenía, que había sangre también en su casa. Entonces fue como que, güey, what the fuck is going on? Entonces, te digo, a pesar de esto, no tenían las pruebas suficientes para probar que él era el asesino. Sin embargo, los investigadores logran que Steven confiese que se había metido a robar a otros departamentos del edificio. No sé cómo lo lograron, pero lo lograron. El vato dijo, sí, es que me metí a robar, ¿no? El vato dice que se metió una vez a robar un condón a uno de los departamentos. ¿Quién chingados, güey? ¿Qué tan jodido tienes que estar para meterte a robar un condón? Güey, pues es que, de nuevo, no es el hecho de robar, sino es como el hecho de invadir el espacio. Yo creo que igual que con el Golden State, ¿no? De que no era que quisiera el material, sino era de miren lo que puedo hacer. A husmear en casa ajena, ¿no? Porque aparte, ¿quién querría cogerse a Steven? Me lo imagino muy feo. Te lo paso, mira, para que veas y juzgues por ti misma. Pero sí se ve muy loco, ¿no? Como creepy. Que tiene la mirada. Sí, es eso, tiene la mirada como muy perdida y como muy de zombie. Estaba obsesionado, el güey estaba obsesionado con los zombies. Entonces sí se estaba preparando para The Walking Dead con sus armas y sus comidas enlatadas. Bueno, después de que confiesa el gran robo del condón, con este pretexto la policía lo lleva a la estación, ¿no? Y una vez ahí le toman fotos a rasguños que tenía él en su cuerpo y en su cara, le toman muestras de su ADN, del cabello, de las uñas y eso. Y mientras es interrogado, la policía lleva a cabo una segunda búsqueda más exhaustiva en su departamento. Aquí, en su departamento, encuentran una memoria USB que pertenecía a Lauren con cientos de fotos personales, güey. Y el historial de navegación de su laptop mostraba que se la pasaba stalkeando a Lauren en Facebook. O sea, habían como 4,000 búsquedas de Lauren, güey. No mames. Tanto en Facebook como en Google, como en todo. O sea, se la pasaba todo el día viendo fotos de ella, güey. Güey, qué loco, pinche vato loco enfermo. Y aparte, o sea, la hora en la que se muestra que estaba viendo él sus fotos y su Facebook, tenía abierto al mismo tiempo páginas con pornografía violenta. O sea, güey. Y algo más creepy todavía que esto, güey, encuentran ropa interior de Lauren. O sea, estaba obsesionado. Estaba obsesionadísimo con ella, güey. Y encuentran también videos en una cámara que él tenía que mostraban que había estado espiándola incluso la noche que Lauren desapareció, güey. Güey, qué miedo. Y este vato era su compañero, ¿no? Dices. Era su compañero y se llevaba con ella, güey. O sea, obviamente, güey, pues era su vecino. Bueno, era su vecino. Eres amiga de tu vecino.
Y yo como ella, o sea, yo supongo que ella, pues como todo el mundo dice que era muy extrovertida y muy buena onda y todo, yo supongo que lo trataba bien, ¿no? O sea, que le decía así como de hola, o sea, ¿sabes? Que lo saludaba o qué sé yo. Ajá. E incluso él una vez, o sea, dicen ya después salió como esto a la luz, que él la invitó a salir en una ocasión, pero pues ella le dijo que no porque tenía novio, ¿no? Pero pues fue como de, no, o sea, ella nunca fue grosera con él ni nada, pero, y pues no se imaginaba que el vato estuviera obsesionado No, con pues ella. claro, ya que iba a pensar en eso, güey. Ujú, no, Seguramente ahí le explotó la tacha al vato cuando sí, lo cepilló de que no iba a salir con él. probablemente, pero también Lauren, como 2 días antes de su desaparición, les había comentado a unos amigos suyos que ella sentía que alguien la estaba como observando por su ventana, Ay, pobrecita, güey, pero qué decía así miedo. como de que, güey, ayer sentí como que alguien me estaba observando, pero pues no le dio mucha importancia porque dijo, pues igual y no, ¿no? O sea, quién sabe. You, Ujú, Joe. ujú, así, tal cual, güey, tal cual. Bueno, te digo, tenía ese video que estaba ahí espiándole. Ese video está en YouTube por si lo quieren ver. Ay, No se ve mucho, pero sí está muy creepy porque, pues, güey, porque, o sea, sabiendo el contexto, dices, sí, güey, inhalo. sí, güey, no. Bueno, además, o sea, porque aparte solamente se ve la ventana, o sea, porque Lauren tenía persianas y se ve que él está como que tratando de, porque tenía, ató, él tenía, o sea, él como que ató la cámara a un palo, o sea, la pegó con cinta adhesiva, con un Ajá. palo, y él estaba agarrándola como de un palo de un extremo de donde, o sea, de donde él vivía, hacia la ventana de Lauren, Güey, qué ¿ya? O sea, con loco, el qué palo pinche ese, loco. Qué I know. miedo, güey. Esta es una de Ujú. las cosas que más miedo me dan, güey, que haya personas en mi vida que estén así de Mm, locas mm, y no te enteres, mm, mm. güey. Bueno, además de todo esto, la madre de las evidencias, Steven tenía un duplicado de la llave de Lauren y aparte la llave maestra del edificio, que era la que abría la mayoría de las puertas. O sea, abría también la puerta, por ejemplo, de la lavandería, donde por cierto encontraron una sábana con sangre. Mm. Y lo más importante, abría un closet donde fue encontrada la sierra con la que el cuerpo de Lauren fue desmembrado. Güey, Y aparte con una aparte, sierra. sí, güey. Además, como en la parte de abajo de del lavabo de su cocina, tenía el, güey, la pinche, ¿cómo se llama? El empaque de la puta sierra, güey. Pero bueno, Güey. con todas estas pruebas y después de horas de una de las interrogaciones más creepy que existen, que también está en YouTube, por cierto. Porque, o sea, se cuenta que le están preguntando así como de que si sabe dónde está Lauren y el policía es muy raro, güey, no sé, está súper cringy ese pedo, güey. El policía le dice así como de, sí, tú sí sabes dónde está y el Steven así, está como que como zombie, así parado, o sea, sentado y todo el tiempo lo único que dice es, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Así. O sea, y da como que respuestas así súper cortas y así, todo está todo pendejo así ido, güey. Y el policía está como, bueno, el investigador ese está así como súper haciéndole preguntas bien raras, así de, sí, claro que sí sabes, sí sabías, y lo dijiste en la entrevista que sabías cosas, que no sé qué, y así diciéndole, tú sabes dónde está y que no sé, pero en un tono bien raro, güey, no sé, está creepy esa entrevista. Ok. Pero bueno, también está en YouTube por si la quieren ver, dura como 2 horas. Son 2 horas de todo eso, de esto que les acabo de decir, así que no les recomiendo mucho que la vean, no vale mucho la pena. Creo que nos hiciste un gran resumen. Ujú. Pero bueno, el 21 de abril del 2014, Steven firma un acuerdo declarándose culpable del asesinato de Lauren Giddings y es sentenciado a vida en prisión. Actualmente cumple su condena en la prisión estatal de Jackson, Georgia y tristemente es elegible para libertad condicional en 2041 cuando tenga 66 años. Y esto aquí las psicólogas que lo han tratado han dicho que él, o sea, que era un asesino serial en potencia, o sea, que real lo agarraron en su primer crimen porque el vato iba a repetir eso. Eso Verga. que hizo lo iba a repetir y que era muy probable, o sea, no era solo su obsesión con Lauren, sino que, o sea, sí, empezó por ahí porque estaba obsesionado con ella, pero que muy probablemente, güey, 99% de probabilidad, casi, bueno, esta probabilidad me la acabo de inventar yo, pero muy probablemente lo iba a volver a hacer y que si lo dejaban libre, lo iba a volver a hacer porque el vato no había dejado ese tipo de pensamientos. Bueno, Güey, como suena a que dato... iba a ser como un Golden State Killer parte 2 o algo así. Exacto, sí. ¿La Porque como violó, aparte... sabes?
es que nunca se logró recuperar ninguna otra parte del cuerpo de Lauren, güey. ¿Y él sí confesó en algún momento? Sí, sí confesó porque aceptó el acuerdo y se declaró culpable. Ok, y pues, güey, ok. o sea, todas las evidencias que había y todo Sí, eso, sí. pues, no mames. Y él era el único que tenía, o sea, no había muestras de que se hubiera, abierto la puerta por la fuerza y pues él tenía las llaves, güey. Tenía Sí. literal la copia de la llave del departamento de Lauren. Te digo, nunca se logró recuperar ninguna otra parte del cuerpo de Lauren, así que, güey, lo más creepy de todo esto es que si Steven, tal vez, o sea, si hubiera mantenido la calma durante la entrevista o si no la hubiera dado, y más que nada, si el camión de la basura hubiera pasado a la hora que tenía que pasar, güey, Nunca lo hubieran probablemente, atrapado. o sea, se hubiera salido con la suya. Oh. Y hubiera repetido, o sea, porque te digo, los psicólogos que lo han tratado dicen que el vato, pues, o sea, que agarraron a un asesino serial en su primer crimen. Verga, güey. Ujú. Pues qué bueno que lo atraparon. Pobre Lauren. Sí, Lauren tenía 27 años en ese entonces. Y te digo, estaba ya, o Güey, sea, estaba chiquita. tenía mi edad, güey. ¿Nuestra Mi edad? Sí, Hello. sí que tenemos No la eres misma edad. protagonista. Se me olvida que tenemos la misma edad, güey, a veces. Sí, güey, tenía nuestra edad, imagínate. Ya sé, qué horror. Cuando Ay, le pasó eso, pobrecita. o sea, sí, literal, nuestra edad y que un vato, su pinche vecino, güey, si pensabas, si pensabas que tenías malos vecinos, imagínate tener de vecino a Steven Ay, McDaniel, cállate güey. los ojos. No me quiero imaginar nunca. Pero lo bueno es que lo atraparon en su primer, Afortunadamente, güey. porque eso neta sí me da como mucha ansiedad pensar o sea, en ese comentario específico de que dijeron de que lo habían agarrado en su primer crimen, porque, o sea, que agarraron a un asesino serial en potencia, ¿no? en su primer crimen, sí. Verga. Está muy cabrón eso, ¿no? Chao, Y sí. pues esa es la historia corta, pero pues escalofriante sobre el asesinato de Lauren Giddings. Chanfle, pobrecita. Qué gacho. Sí, qué gacho Camacho. Pero bueno, ya, por favor, necesito, dame algo más de qué hablar. Ok, esta semana... Recomendación. No, esta semana no hay recomendación. Esta semana hay dato feliz. El dato feliz, lo sabes, es tu dato feliz también. El nuevo video de Harry Styles. Watermelon Sugar High. Hi. Sí, güey. Esta semana Es tenía tu que haber dato dato feliz feliz. también. Sí. Ay, güey, sus manitos. Güey, anoche soñé con él, ya te dije. Oh. Sí, ya me dijiste, es que es tan precioso, güey. Entonces, sí, eso fue mi highlight de la semana. Y ya es viernes. Y el video salió el lunes, creo. Sí, salió el lunes, güey. No mames. Guau. Pero sí, me ha durado la felicidad todos estos días. Ujú. Y bueno, ahora dime el tuyo. Dato feliz, recomendación feliz. Es más que nada la serie que estoy viendo en el momento. ¿De nuevo? La acabo de empezar, güey. No, es que Big Little Lies la estoy viendo con mi mamá. Ah, ok. Entonces esa parte. La que estoy viendo yo es Mr. Robot. Ah, me la han recomendado. La acabo de empezar y verga, güey. Me eché 4 capítulos de un jalón y está buenísima. Y no son muchas, son como 4 temporadas, van, creo. Ah, órale. Está en Amazon Prime. Sí. Están las temporadas. Y son 10 episodios por temporada. Duran como 1 hora. Está chida. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado como siempre. Acuérdense de comentarnos mucho en Instagram. Nos encanta que nos comenten en Así las es. publicaciones. @ no salgas de casa podcast. Y en Twitter, perdón, estamos como @ no salgas de casa. Por cierto, yo soy Mariana. Ah, sí, cierto, yo soy Sara. No nos presentamos al principio. Diablos. Tenemos que empezar a hacerlo. Sí, bueno. Gracias por escucharnos una vez más. Sí, esperamos que hayan disfrutado este episodio. Déjenos saber qué opinan de los casos en nuestro Instagram. Como Comenten mucho, comenten. Y sí, una vez más, gracias a nuestros Patreons que nos apoyan. Los queremos Chulos, mucho. preciosos, divinos, seres de luz y amor, perfectos. Nos vemos la próxima semana y recuerden, No salgan de casa. tun tun tun. Bye bye. Adiós.